presenta WowMX.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes y hoy vamos a platicar con dos líderes vecinales, líderes ciudadanos de aquí de la capital de la República Mexicana. Vamos a hablar de las elecciones que acaban de pasar este fin de semana y la verdad es que pues hay muchas cosas que platicar de las mismas y los voy a presentar a continuación. Primero a Arnoldo Martínez, que es de la zona de Álvaro Obregón. Arnoldo, con gusto de saludarte. El gusto es mío, Miguel. Me da mucho gusto verlos. Gracias, Arnoldo. También a Paco Nieto, que es de la Coordinadora Ciudadana de la Ciudad de México. Paco, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación, Miguel. Un placer estar platicando y conviviendo nuevamente con Arnoldo Martínez, un muy, muy buen amigo, con una visión de la participación ciudadana muy clara. Y el gusto es para nosotros estar aquí y hacer una serie de comentarios y contribuir en este breve análisis de la jornada electoral que tuvimos ayer, bastante interesante. Gracias, Miguel, gracias a toda tu audiencia. Muchas gracias a ambos. Y bueno, vamos a comenzar y a ver, Arnoldo, ¿qué te pareció en general la jornada electoral en la Ciudad de México este domingo? Pues la jornada como tal en toda la República Mexicana, pues triste el número de candidatos que perdieron la vida en hechos violentos. Es algo que la sociedad no debe de permitir. Tenemos que exigirle al Estado que vaya a la raíz de los problemas. Sabemos cuál es esa raíz. El narcotráfico, la delincuencia organizada está tomando los espacios de la autoridad y ahora es quien impone candidatos. Prueba de ello, pues es lo que sucede, y pongo un ejemplo en la mesa. Valle de Bravo, le piden a uno de los candidatos, a una mujer, que se salga de la contienda, que deje el espacio a otro candidato, y para esto pues la secuestran. Eso, desde luego, es algo que no podemos permitir porque pone en evidencia cómo el Estado ha fallado en, no digo contener, en desaparecer a la delincuencia organizada. Deberían de estar los delincuentes tras las rejas, deberían de estar recibiendo ya la merecida sentencia, pero por el contrario, se han apropiado de los partidos políticos y hoy son quienes han impuesto a muchísimos candidatos en muchos municipios, en varios estados de la República. Insisto, esto tiene que cambiar, porque México de esta manera no tiene futuro. Cada elección se ve más ensangrentada. Por lo tanto, algo tenemos que hacer los ciudadanos, pero sobre todo nuestras autoridades, para detener ya la delincuencia organizada. Como sociedad tenemos una tarea muy, muy clara. Si tenemos familia, si tenemos hijos, tenemos que hacer todo lo posible para que estén siempre alejados de las adicciones, porque sabemos que ello va de la mano con la delincuencia organizada. No habría esto si no hubiera en México un consumo de estupefacientes. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, pues estoy contento con los resultados de la jornada electoral, concretamente los que logramos aquí en mi alcaldía, que es Álvaro Obregón, Miguel. De acuerdo, Arnoldo, muchas gracias. Paco, tu primer comentario de la pregunta que hice en un inicio. Pues mira, la jornada de ayer tiene sus claroscuros, más allá de lo abordaremos más adelante de cómo se va conformando
la geografía política en la Ciudad de México. Yo quiero destacar, porque me parece que es algo muy importante. En principio, coincido en una parte que dice Arnoldo sobre la inseguridad, que es lamentable, y dentro de esos claroscuros yo quiero destacar la participación. La participación en la votación que se dio el día de ayer en la Ciudad de México es bastante interesante, sobre todo siendo una elección intermedia, porque prácticamente se rebasó el 50% de participación. Y lo destaco no porque sea lo que deseamos o lo ideal, sino porque al final del día en el proceso histórico sí se está generando un porcentaje de mayor presencia de la gente que va a votar. Y eso hay que destacarlo, es importante porque la gente va tomando más conciencia y va haciendo suyo la raigambre de estar presente en los procesos. Dice bien Arnoldo, no basta con ir a votar. La participación en la votación es importantísima, pero además tiene que ir el voto acompañada del compromiso. Debe de ser un voto comprometido, no solo por quien estás votando, sino en ese apoyo el compromiso es de darle seguimiento a cada una de las acciones que vaya realizando en la gestión gubernamental, como representante de la sociedad que es cada uno de los candidatos. Más allá de si la valoración del nivel, de las propuestas, aquí quiero destacar el compromiso ciudadano. Es lo vital, es lo importante. En la medida que nosotros vayamos contribuyendo como agrupación política a fomentar la creación de ciudadanía, en esa medida vamos a tener una participación más comprometida. Y además, pues nosotros lo que hemos pugnado es por eso, que además se sepa a qué se está comprometiendo cada votante, cada persona. Y de ahí que nosotros hicimos una pequeña campañita de ir a votar, que pusieran atención en las propuestas, que recordaran lo que estamos viviendo, y se hicieran algunos pequeños diagnósticos del entorno. En esa medida me parece que es bastante importante y bueno, aquí estamos, creo que es el inicio de una serie de acciones ordenadas como organización, pues darle mucho impulso a este trabajo. En mi primer comentario, aquí lo dejaría Miguel, y lo repito, hay que destacar que se rebasó más del 50% en la Ciudad de México, prácticamente en 14 alcaldías, salvo la de Xochimilco y la de Iztapalapa. De acuerdo, gracias Paco. A ver, yo también tengo varias inquietudes y quisiera comentárselas. Mucho se habla en una elección, siempre hay, pues por obvias razones, ¿no? Es una elección, hay ganadores, hay perdedores, eso es lógico, no puede haber empates. Pero cuando se presenta con la geografía que tenemos política de nuestro país y por todo lo que se está jugando y todo lo que se habla de la cuarta transformación, yo les preguntaría en este sentido, ¿quién gana y quién pierde? Es decir, ¿pierde la 4T, gana la 4T en la Ciudad de México? ¿Quién gana en este sentido? ¿Quién digamos que digamos que se va acomodando rumbo a la elección del 2024? Porque estamos de acuerdo que a partir de hoy arrancó ya el proceso de sucesión presidencial, Arnoldo. A ver, cuéntanos. Qué buena pregunta, Miguel. Me encanta porque nos debe llevar a una reflexión muy profunda. Lo que pasó en Álvaro Obregón también pasó en nuestras demarcaciones vecinas como Magdalena Contreras, Tlalpan, todas estas que integran nuevamente un corredor. A ver, la primera reflexión. Estas alcaldías, no delegaciones, alcaldías, estaban por primera vez en manos de Morena. Álvaro Obregón tuvo la oportunidad de gobernar por primera ocasión con Laida Sansores, una demarcación muy sui generis, con una alineación de Morena en el gobierno federal y en el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, no tenía pretextos para no refrendar, ¿estamos de acuerdo? Tenía un presupuesto sin precedentes,
llegó en el 2018 con un gran margen, con un gran respaldo ciudadano, y finalmente en estas elecciones 2021 pierden con un margen significativo. Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacán, bueno, no la tenía Morena, Miguel Hidalgo, Benito Juárez Refrenda, Azcapotzalco nuevamente se pinta de azul con Margarita Saldaña, y lo mismo, ¿no? Morena no aprovechó la oportunidad, pero Cuauhtémoc tampoco, ¿no? Entonces, esto nos debe de hacer reflexionar qué está haciendo mal la 4T, que realmente no está permeando en todos los sectores de la sociedad, y yo lo voy a señalar con mucha claridad. Hay un actor de la 4T, y todo el mundo lo sabe, no es para nada de mis simpatías, que es el que les está restando en vez de sumarles. ¿Saben a quién me refiero, verdad? Es una persona que todos los días nos pide, Paco. Todos los días utiliza la tribuna para, en vez de convocar a la unión y juntos los mexicanos combatir la corrupción, juntos todos los habitantes del país luchar por la igualdad, por la justicia, todos los días hace todo lo contrario, genera más división, más rencor. En el momento en el que él dice que sus adversarios, esto, que los neoliberales, lo otro, que los conservadores, aquello otro, está poniendo una raya. Y el hecho de que una persona con el poder que tiene el presidente de la República no sepa unir, no sepa aprovechar el liderazgo que tiene, va a estar generando que en lo local los gobiernos, aún con esa alineación, Morena en el gobierno federal, gobierno en la Ciudad de México, gobierno en las alcaldías, no esté funcionando. Se está comprando enemigos de a gratis. Eso es lo que está haciendo. Nos motivó a todos a buscar equilibrios en el Congreso, y eso arrastró la votación para los alcaldes. Eso sin duda fue lo que causó pues esta inconformidad ciudadana que se manifestó en las urnas. Y a la vez se pusieron al descubierto muchos abusos de parte de la gente que hoy integra Morena. Y para muestra un botón, ¿no? El accidente, el desplome de una trave en la línea Bicentenario. Eso pone de manifiesto pues la corrupción que hubo durante el sexenio de Marcelo Ebrard, en el que el secretario de Finanzas por un tiempo fue Mario Delgado. Entonces, pues esto tenía que traer unas consecuencias como estas, ¿no? Muy fuertes, muy impactantes, ¿no? No fue el primero ni único accidente, bueno, no fue el único accidente, fueron 3 incidentes serios que cobraron vidas en el metro, un incendio que tuvo fuera de circulación varias rutas, se quemó sin haber sido un atentado ni mucho menos, simplemente porque le quitaron el mantenimiento al metro para dedicarlo a mantener programas clientelares. Y aquel incidente en el que en el trayecto entre Observatorio y Tacubaya se queda sin energía todo un convoy, y por la inclinación se viene sin frenos hasta impactarse con el convoy que estaba en la estación Observatorio de Tacubaya. Entonces, de Tacubaya a Observatorio hay un grave incidente. ¿Qué quiere esto decir? Que pues no se puede administrar un país, una nación, tampoco una alcaldía, con pura demagogia, con puros programas clientelares. Hay que invertirle al mantenimiento de la infraestructura urbana, sin duda. Hay que ser muy buen administrador público, no nada más un demagogo, para llevar a buen término nuestra nación, nuestra ciudad, nuestras alcaldías. Eso yo creo que es el motivo por el cual sucedió esto, y estas serían mis primeras apreciaciones de lo que acabamos de ver, que nos sorprende, no preveíamos un resultado como este. La existencia de hoy de un muro que le llaman ¿cómo le llaman? No es el muro de Berlín, es el muro del Pejín, que divide, ¿no? Ciudad de Pejelandia del este de la del oeste. Muy bien, vamos a la primera pausa y regresamos con Paco Nieto. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. Wow, MX.tv.
Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, platicando con líderes vecinales como Arnoldo Martínez, como Paco Nieto de Coordinadora Ciudadana. Nos están dando sus puntos de vista acerca de las elecciones que tuvimos este fin de semana de manera particular en la Ciudad de México. A ver, Paco, ¿cuáles son tus impresiones? Porque se nos atravesó el corte. No te preocupes, al contrario, muy bien. Mira, vamos a centrarnos en lo que estás mencionando de quién gana, quién pierde. En primera instancia, lo que más allá de perdedores o ganadores, a mí me parece que estamos viendo los primeros resultados del ejercicio propagandístico que diariamente se hace. Y lo comento así porque voy a citar a un personaje que en su momento entró de lleno a apoyar la narrativa del presidente, muy cercano, por cierto, y que hasta crearon todo un proyecto periodístico que en su momento se vislumbraba que iba a despuntar y ha quedado prácticamente en el fracaso. Julio Astillero, me refiero a él, decía cuando le preguntan en uno de los programas, oye, ¿y para ti qué es la 4T? Y lo describió de una manera perfectísima, de una manera puntual. Dice, la 4T no es otra cosa más que un punto de referente propagandístico en donde de lo que se trata es de ir generando simpatías a la narrativa del presidente. Más palabras menos. Y no es cosa menor. No es cosa menor porque en torno a esto, pues efectivamente lo ha señalado con otras palabras Arnoldo bien. Sin embargo, vemos hoy los resultados de los efectos de esa narrativa, en donde ya desgastada, ahora sí que desnudada, pues queda claro que lo que se necesita no es narrativa, lo que se necesita son acciones, y acciones ante lo que nos está rodeando, más allá de las tragedias verdaderas. Podría decir que en esa misma narrativa contradictoria se hizo la campaña y se hizo la contracampaña, ¿sí? Y que si en términos ya del proceso, a mí me parece que los partidos, todos los candidatos, dejaron pasar y desaprovecharon todas estas contradicciones para que pudieran exponer toda una serie de planteamientos de alternativas de cómo resolver los problemas de la Ciudad de México ante la carencia de presupuestos que todos han sido mermados, ante la desaparición de fondos que hoy por hoy solamente sirvieron para poder mantener las prioridades que el Ejecutivo tiene. Y no solo eso, lo grave del asunto es que la propia jefa de gobierno, iba a decir la secretaria, como dijo López en su inconsciente o su subconsciente en la penúltima mañanera o entretenidera. Así la ve, y eso es lamentable, porque al final del día una mandataria debería de estar planteando toda una serie de propuestas o de acciones que se supondría están planteadas en el Plan de Desarrollo para la Ciudad de México. Entonces, ¿quién gana? Bueno, pues allí están los resultados, ¿sí? Es consecuencia. Ahora, ¿qué nos corresponde como ciudadanos? Lo que nos corresponde es precisamente ir construyendo el proyecto de futuro para la Ciudad de México. Allí es donde tenemos que, así como que en muchas formas, de diferentes expresiones, estuvimos participando para este proceso electoral, yo estaría convocando a que todos los que nos estén escuchando se incorporen de manera organizada a los grupos ciudadanos. A mí me parece que esta ha sido una experiencia y una serie de ejercicios con diferentes modalidades que nos tiene que llamar la atención de lo que se ha logrado. Y en todo caso diría que hay un avance más que un ganador, hay un avance del aprendizaje de la ciudadanía cuando nos vamos organizando, cuando vamos participando, cuando estamos buscando puntos de coincidencia para resolver problemas torales, problemas que deben de ser ejes para el desarrollo de cualquier ciudad. Entonces, así visto el tema, y lo que tú decías, Miguel, lo retomo como impulso, pues por supuesto que la sucesión presidencial no empezó ya. Eso el propio Ejecutivo lo ha marcado
desde hace por lo menos un medio año atrás, y al punto que no, para mucha gente que efectivamente busca informarse, las pugnas hacia el interior de su grupo, que dicho sea de paso es un grupo pequeño, los golpes hacia el interior están de a peso, y lo que han hecho los lamentables sucesos en los últimos días o en las últimas semanas, pues ha sido acrecentar esas pugnas, ¿no? Y pues bueno, siempre dice el dicho que al final del día el tiempo es el que pone en su lugar a cada quien, y ya se ha venido haciendo, ¿no? Se cuestionaba, bueno, que ya no va a haber el presidente. La verdad es que muchos ciudadanos decían, bueno, pues que siga hablando, al final del día él mismo va cayendo en las contradicciones en donde nos va develando la realidad que estamos viviendo. Pues sí. Oye, Arnoldo, ¿a ti te parece que esto va a debilitar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum? Y lo digo en el sentido de que, bueno, finalmente el mismo presidente López Obrador fue el que la destapó. Recuerdo que era un evento en la explanada de la alcaldía Gustavo Amadero, donde, bueno, o sea, se habló maravillas de la jefa de gobierno y pues dijo claramente, o sea, que ella era una fuerte candidata, digo, como dice Paco, palabras más, palabras menos, pero pues en pocas palabras la destapó como presidenciable de su partido. Así que, ¿cómo ves este asunto? O sea, con todo lo que ha pasado, se refuerza esta bendición que le da López Obrador, ¿o queda fuera? A ver, ¿tú cómo ves? Definitivamente queda fuera. A ver, el hecho de perder tantas alcaldías y juntas, todas ellas, no refleja nada más una mala gestión de quienes estuvieron al frente de las mismas, sino una falta de capacidad de coordinación entre el Presidencia de la República, la jefa de gobierno, el Congreso de la Unión, el Congreso de la Ciudad de México, que creo que nos ha dejado mucho a desear. O sea, no nada más es Claudia Sheinbaum, el Congreso que tiene una mayoría morenista de veras aplastante. A ver, ¿qué no ha hecho? Ya debería de haber redactado todas las leyes secundarias a nuestra Constitución, y las pocas que sí publicó en la Gaceta están hechas con los pies. A ver, la ley de participación ciudadana, propusimos y lo expusimos en alguna ocasión en tu programa, una ley superior, mejor, que incorporara varias aportaciones de los vecinos para que fuera mejor que la anterior. ¿Y cómo llega esta ley de participación ciudadana? Por una imposición de la jefa de gobierno al Congreso para que esa sea la que se apruebe, y se apruebe por albazo. Entonces, tache para el Congreso, tache para Claudia, tache para la 4T. Una ley del sistema de planeación democrática de la Ciudad de México también impuesta por albazo. La ley de pueblos, lo mismo. Y nos falta los programas de ordenamiento territorial, que es algo muy trascendente, ¿no? ¿Cómo se van a determinar los usos de suelo para el resto de la administración? Ya tenemos programas de desarrollo delegacional totalmente caducos, urgen los programas de ordenamiento territorial. Se mandata en la Constitución tener un instituto de planeación democrática y sustentable completamente autónomo e independiente, y en la ley orgánica que el Congreso promulga viene una ley en la que le da una capacidad a la jefa de gobierno para decidir quiénes son los integrantes de dicho instituto. ¿Dónde queda entonces la autonomía y la independencia de esta instancia? ¿Cómo va a sacar sus programas? Pues como quiera la jefa de gobierno, no hay de otra. Y esto nos va a llevar a un conflicto. No tenemos una ley ya nueva, actualizada, acorde con la Constitución, para regir el desarrollo urbano de la Ciudad de México. Cuando esta ley se promulgue, seguramente va a ser pues igual, por albazo y a la medida y al gusto de la jefa de gobierno. Sí, pero ahora ya vimos que la ciudadanía, por lo menos de la mitad de las alcaldías o de la mitad geográfica del territorio, no la está apoyando. Lo que manifestamos en las urnas como voluntad de los vecinos dice: no estamos de acuerdo como Morena nos está gobernando. Entonces, pues sí pierde mucho, pierde la posibilidad de ser la candidata a la presidencia de la República para el 2024, junto
con Marcelo Ebrard, que también tendría aspiraciones, y la pregunta es, bueno, ¿quién queda, verdad? Monreal, algún otro político sacado de la manga que no tenga tanto desgaste. Y es que, insisto, esta forma de gobernar de quien encabeza el proyecto va a acabar quemando a todos sus posibles cartuchos. Y Dios no lo quiera, que diga, bueno, pues a falta de relevos y ante la falta de condiciones, vamos a, mediante un acuerdo, hacer que este sexenio dure 2 años más. Uh-huh. Muy interesante lo que mencionas. A ver, me gustaría retomar un poco una parte importante y después regreso contigo nuevamente, Arnoldo, porque el caso de las alcaldías donde ustedes viven es muy interesante. ¿Por qué lo menciono? A ver, voy contigo, Paco, porque, a ver, el caso de Armando Quintero es un hombre que sabemos que estuvo en la Secretaría de Movilidad, que estuvo ahí, pues ahí con su hermano, viendo lo de los taxis, vendiendo, pues arreglando lo de las placas, de los choferes, sabemos un montón de cosas, de lo que se dice, de lo que ha salido en los medios. Pero a mí lo que me llama la atención es algo. A ver, el caso de Quintero, el caso de Chiguil, el caso de Brugada, el caso de lo que es de la franja de los pobres, como lo han marcado ya el territorio, ¿no? O sea, hoy ha salido mucho esa caricatura o ese dibujo, viñeta, donde se ve claramente la división entre pobres y ricos. En la parte pobre, bueno, pues aparecen estas alcaldías que te comento, Paco. Pero hablando de manera particular de Iztacalco, ¿por qué con todo ese antecedente la gente sigue votando por este hombre? Y te lo digo porque, ¿por qué? Primero, ¿por qué la gente sigue votando por él? Y segunda, que los otros partidos, la alianza, no tenía buenos gallos para que se le pusiera enfrente, o sea, una buena opción que fuera atractiva para los votantes. Me vas a hacer hablar de más, pero con mucho gusto lo voy a hacer. Venga. Mira, el asunto Iztacalco, por eso decía que era un caso, y lo iba a retomar justamente ahorita. Yo creo que me leíste la mente, Miguel. Ya. En Iztacalco se detona a partir de la victoria de Vicente Fox, un crecimiento del PAN bastante interesante. Sin embargo, no aprovecharon los tiempos y una serie de facilidades para organizar a la sociedad y abrir el partido a su participación. Los conozco. De la misma manera, el PRD en su momento creció, que fue el que estuvo gobernando durante mucho tiempo, y con una serie de peculiaridades, una serie de personajes. Pero además de cómo se fue constituyendo el PRD en Iztacalco, en su devenir, bueno, fue a través de gente que estuvo en la CNUP del PRI, y se traslada y se conforma el PRD y demás. Y tenemos como antecedentes que, bueno, entra Emilio Serrano, entra Elizabeth Mateos, y con una serie allí de hechos un tanto lastimosos, que desde que les pedían el 10% a los empleados y demás, ¿no? Pero la situación actual, tengo que comentar que prácticamente todos los candidatos en todos los partidos provenían en su momento, proveyeron o surgieron del PRD. Desde el propio Daniel Ordóñez, pasando por Elizabeth Mateos, que compitió en una candidatura por el Verde Ecologista, y toda una serie de personajes, ¿no? El propio Emilio Serrano como candidato también por el Verde, en fin. El PRD sufrió una fractura bastante interesante y severa, y no lograron al final del día construir una candidatura común para la alcaldía entre el PRD, el PRI y el PAN. Sin embargo, aunque el PAN postuló candidatos, pero prácticamente todos provienen del PRD, ya fuere por la alcaldía o ya fuere para alguna diputación local o federal, incluyendo a Mónica y al propio Fernando Belauzarán. Aguántame un momento, Paco, voy a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Sí. Regresamos. ¡Wow!
Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV, platicando con Arnoldo Martínez y también con Paco Nieto de Coordinadora Ciudadana. Paco, perdóname, nuevamente te interrumpí. No te preocupes, retomamos el tema porque es bastante interesante y es la comedilla política al final del día. Entonces, a final de cuentas, todos los candidatos que se registran y participan en el proceso en la alcaldía, pues prácticamente ninguno proviene del PAN y un alto porcentaje provienen del PRD en sus diferentes vertientes. El propio Quintero estuvo en el PRD. Ahora, vámonos a lo que mencionabas y más a detalle. ¿Por qué gana Quintero? Con todo y su ausencia durante la pandemia, porque la alcaldía no implementó ningún programa de apoyo, prácticamente estuvo ausente durante el año y medio que llevamos de la pandemia. ¿Por qué gana? Bueno, lo que pasa es que aquí hay que recordar y hay que tener muy presente que era prácticamente muy complicado que dejaran a Quintero solo. Tuvo todo el respaldo de la cúpula de Morena nacional. Mario Delgado es originario de Iztacalco. Citlali Hernández es originaria de Iztacalco. ¿Sí? Y entonces, el peso de la tragedia del metro, sin duda estaría la gente pensando que debió de haberle pegado en términos de aceptación, pero bueno, y destaco, el proceso no estuvo del todo pacífico. Hubo 30 detenidos en Iztacalco por diferentes anomalías, ¿no? Nada más 30, pero por supuesto que hubo toda una serie allí de maniobras, quejas reiteradas de que los empleados de la alcaldía participaban en la campaña de Quintero, en fin, ¿no? Lo que ya conocemos y demás. Y aun cuando marcaban un porcentaje del 40% en diversas encuestas, se quedó en el 35%, más o menos. Lo cual refleja que en un momento dado, si hubieran llegado a una coalición, a algún acuerdo electoral entre Fabiola del PRD-PRI y Daniel Ordóñez, sumados hubieran llegado inclusive hasta el 42%, nada más para que tengamos una idea, como pasó en otras alcaldías. Pero bueno, a final de cuentas así son los procesos electorales, pero lo destaco. Por supuesto que el interés era evitar que fuera el escándalo de que perdía Iztacalco, que era el terruño de origen del dirigente nacional, de uno de los impulsores pues, bueno, no solamente del presidente. Hay que recordar que en esa pugna o en esa lucha por ir teniendo presencia y control al interior de Morena, uh-huh. Pues el equipo de Marcelo Ebrard lo está tratando de soportar en la cúpula de Morena, en la dirigencia de Morena. Exacto. En esa parte, ¿sí? Y por otra parte, bueno, la jefa de gobierno, por supuesto que va a sale muy lastimada, pero va a seguirlo así en tanto cuanto no asuma su papel de jefa de gobierno y no de secretaria del presidente, ¿no? Exacto. Entonces, esos son, digamos, que dos de los delfines, dos de los corredores en esta carrera por la candidatura presidencial. Y el tercero, bueno, pues está Ricardo Monreal, que ya de alguna manera tuvo que salir a decir que sí hubo algunas omisiones en la Ciudad de México, y no le queda mucho por decir, porque su respaldo, que estuvo apoyando mucho para la creación de Fuerza México, pues ya vimos dónde quedó, ¿no? Exacto. Entonces, en ese aspecto, por el terreno del proyecto de Morena, yo ya no me voy a referir a la 4T, porque la verdad es que creo que queda en eso, solo en un símbolo propagandístico. Me parece que sí, en su primer diagnóstico, y qué bueno que lo acepten, es que les falta mucho por trabajar con la ciudadanía, y sobre todo lo siguiente, lo destaco, amigos, creo que deben de asumir y escuchar las voces del ciudadano en lo que ya no está de acuerdo, que le bajen a la propaganda y que se metan a gobernar. Que se ocupen los recursos para las
necesidades prioritarias de la Ciudad de México, a saber, salud. No hay medicamentos y ya sabemos muy bien por qué, no por la corrupción, por una inexperiencia plena en la adquisición de los medicamentos. Si hay tiempo lo comentamos. Muy bien. La inseguridad, perdón, termino, Miguel, muy rápido. La inseguridad, el desarrollo para toda la ciudad y englobado en eso, porque toca los 3 ejes, la educación. Aquí lo dejamos, Miguel. Hay mucho que hablar al respecto, sobre todo, y me gustó el tema que también tenemos que tratar sobre la legislación secundaria para esta segunda legislatura. Perfecto. Muy bien. A ver, Arnoldo, rápidamente que nos diga de manera contraria a lo de Paco. A ver, ya vimos un poquito lo que sucedió en Iztacalco. Ahora, el caso Álvaro Obregón también llama la atención. ¿Por qué? Bueno, pues porque la verdad es que no tuvo una buena gestión el tiempo que estuvo Laida Sansores y se nos fue hace quién sabe cuántos meses a Campeche. Pero lo que me llama la atención es esto. Bueno, pues obviamente si no hay resultados, como consecuencia, la gente no votó nuevamente por Morena, votó por otra opción y ahí está claro. Digo, hasta ahí vamos bien. Pero lo que no me checa es de que con una mala gestión te largas de donde estabas, de donde te habían elegido democráticamente, te vas a Campeche y ahí ganas. Ya no entendí. ¿Qué pasó ahí? Porque va junto con Pegado, pues es el mismo personaje. ¿Qué le falló a Laida, concretamente en Álvaro Obregón? A pesar de haber contado con un buen presupuesto, la envidia de cualquiera de los delegados, en su momento delegados, no generó ese sabor de boca en los gobernados. ¿Qué le faltó? Yo lo voy a decir, una apreciación muy personal: operación política con lo que le llama la 4T sus adversarios. A ver, en Álvaro Obregón llevaba gobernando desde el 2003 el PRD y fue generando liderazgos, a veces cacicazgos, también hay que decirlo, pero si algo le debemos de reconocer a esas administraciones del PRD es que operaban de manera política, es decir, escuchaban a la gente y a los líderes los tomaban en cuenta y si tenían un problema se lo resolvían. Nosotros tuvimos alguno cuando se quiso instalar una estación de separación de residuos sólidos urbanos en un espacio verde. No podemos quejarnos de que no nos hayan escuchado o de que no nos hayan recibido. El mismo Leonel Luna nos sentó en varias ocasiones en sus oficinas. Él entonces era diputado en la entonces Asamblea Legislativa. Y a Laida Sansores sí le faltó esa voluntad de sentarse a platicar con los liderazgos que sabía que eran de sus adversarios y operar políticamente para llegar a acuerdos. Dice un dicho que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Eso yo creo que le faltó mucho a Laida Sansores. A ver, sentarme con esos líderes que pues muchas de las veces sé que son difíciles, sé que es muy complicado llegar a algún acuerdo, pero vamos a tratar de encontrar algunos puntos de coincidencia. En aquello que seamos totalmente contrarios, bueno, buscaremos en su momento cómo solucionarlo, cómo mandarle ese mundo de cosas en los que no nos podremos de acuerdo, pues a otras instancias como puede ser el mismo Congreso de la Ciudad de México, pero sí platicar con todos los actores políticos, tomarlos en cuenta y encontrar soluciones y no imponer. Y el tema de las escaleras eléctricas, pues yo creo que fue eso, fue una imposición, fue el afán de llevar a cabo una obra faraónica para que me recordaran por muchos años, como lo va a hacer a nivel federal el aeropuerto Felipe Ángeles, una obra faraónica que no va a servir, ¿no? Pero sí debió haber escuchado, porque así como había necesidades en esa parte de la alcaldía de ponerles un medio para poder llegar, subir y bajar sin tanto problema, había muchos problemas en otros rincones de la alcaldía en donde los líderes urgían, se necesitaba que se les escuchara. Muy bien, Yo creo que de aquí en adelante se tendrá que hacer política. Eso es lo que necesitamos en Álvaro Obregón. Lía Limón, yo le reconozco una capacidad. Es enérgica, pero sé que va a saber hacer política y esa va a ser la diferencia.
Muy bien, pues muy importante lo que mencionas, Arnoldo. Oye, también, fíjense que ahorita lo acaba de comentar Paco, hay dos temas que yo creo que para el tiempo que nos queda de programa sería importante tocar. A ver, la agenda. ¿Cuáles son los temas prioritarios que va a tener el Congreso capitalino con esta nueva conformación? Sabemos de que Morena, bueno, va a tener una mayoría, pero no la va a tener, o sea, absoluta, vamos. No las tiene todas consigo, perdió varios distritos y eso es importante mencionar aquí en la Ciudad de México. Con todo y esto y con todo que tienen que hacer, aunque no les guste, van a tener que hacer política, si no, yo no sé qué va a pasar ahí en ese Congreso en la calle de Donceles, pero pues habrá temas que serán prioritarios. Si podríamos mencionar 3 temas, Paco, prioritarios. Yo sé que hay más, por supuesto, pero para el tiempo de programa, por lo menos, ¿cuáles serían los 3 temas que tú consideras? Y ahorita también que nos diga Arnoldo, ¿cuáles son los que considera prioritarios en el Congreso a la hora que inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones con con la apertura de esta nueva legislatura? Mira, lo había mencionado y además exactamente con todo el propósito. A mí me parece que los temas, los grandes temas del país son exactamente los mismos grandes temas de la ciudad y sobre todo post-COVID, ¿no? El tema de la salud, es un tema importantísimo porque no solo por la atención, sino por toda una serie de infraestructura que está pendiente que se concrete. Y lo digo porque la inexperiencia del gobierno, en donde trataron o fallaron en la adquisición de medicamentos bajo el argumento de que había corrupción y demás, en realidad lo que pasó fue el desconocimiento de que las distribuidoras de los medicamentos también le ponían un valor agregado, sobre todo para la parte de la adquisición de medicamentos de enfermedades crónicas como el cáncer o algún tipo de tratamientos muy específicos, que a la fecha sigue habiendo el mismo problema. Entonces, esa es una parte en cuanto a la salud. Habría que revisar en la ley de salud local qué se podría hacer o cómo se puede armonizar con la federación, dado el mecanismo que actualmente tienen, porque esto va de la mano tanto de la legislación federal como de la legislación local para poder solventar y poder atacar este problema de salud. Bueno, ese es uno de los temas. El otro sustantivo, sin duda alguna, es la inseguridad pública, que tiene las dos vertientes. Hemos comentado inclusive en otro programa, estando precisamente Arnoldo. ¿Qué va a pasar con la inseguridad que sufrimos? Allí hay toda una serie de pendientes. Estaba así aprobada ya está aprobada la Guardia Nacional, pero es insuficiente en cuanto a cómo se está tratando. A mí me parece de pésima expresión y pésimo mensaje el hecho de que desde el Ejecutivo Federal se diga no estamos para detener a estos delincuentes, ¿sí? Cuando sí es una parte importante, y lo hemos comentado, no solamente se trata de la detención, se trata de poner, de establecer mecanismos y protocolos de prevención, los cuales no existen, o por lo menos si existen con todos los planes que hay, no se ejecutan con el mismo resultado que si no hubiere, ¿no? Y otro de los temas que están engarzados en estos 3 ejes es el desarrollo económico, que es sustantivo. Mencionaba a Arnoldo algunos temas en cuanto al desarrollo urbano y demás, pero ahorita no lo trato como parte de la legislación secundaria. Para el desarrollo económico tendría que estarse estableciendo alguna serie de medidas de políticas públicas para detonar el crecimiento y, bueno, primero que prevaleciera la micro y pequeña empresa, que son las que le dan el mayor porcentaje de recaudación vía impuestos, que oscila cerca del 85%, no son las grandes empresas, no son las transnacionales ubicadas en México, son la micro y mediana empresa.
En ese orden estamos hablando. Y habría que ver cómo se armoniza, cómo se va haciendo el andamiaje legal en la segunda legislatura, para que se pudiera tener una serie de elementos jurídicos de cómo apoyar y detonar el crecimiento para el establecimiento de las empresas, y armonizarlo con la parte recaudatoria. Y estos tres temas lo englobo porque a todos toca la parte de la educación, en donde mucho pueden hacer, no solo a nivel federal, sino a nivel estados, en donde hay que detonar el aprendizaje y el vínculo entre las instituciones técnicas y profesionales con una visión de creación de empresas de todos los órdenes, desde la familiar hasta la parte industrial. Muy bien, voy a perdona, que sí requiere un andamiaje legal, un andamiaje jurídico. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Voy a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Wow, MX.tv. Estamos de regreso en la última parte aquí de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztel TV, platicando con Arnoldo Martínez y Francisco Nieto de Coordinadora Ciudadana aquí de la Ciudad de México. Bueno, a ver, estamos en el último bloque y hay muchos temas que me gustaría más abordar con ustedes dos, y por supuesto esperemos que sigamos platicando, y cuando ya exista la posibilidad de estar en foro, esperemos que nos puedan acompañar, porque la verdad es que es muy rica la plática con ustedes. Pero a ver, a mí me gustaría saber, bueno, ya van a llegar nuevas autoridades, ya, o sea, seguramente a muchos de ustedes los invitaron a ti, no sé si te invitó Quintero, a ti Lea Limón, a los festejos, a la celebración, como dicen, a la tornaboda, la tornafiesta seguramente hubo, pero bueno, ya después de todo eso y del festejo y de salud, bueno, seguramente ya se van a tener que poner a trabajar y a chambear y a ver quiénes van a conformar sus equipos de trabajo, los planes y en fin, todo. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque hay así como había en su momento, siempre ha habido grandes expectativas de que va a llegar Fox y que va a llegar fulano y que va a llegar la doctora Claudia Sheinbaum y que va a llegar López Obrador. Bueno, ahora con estas nuevas autoridades de las alcaldías, que no son ya de Morena, pues indudablemente que hay una expectación, y una expectación grande, o sea, van a querer que, pues obviamente que destaquen y que no hagan exactamente lo mismo que no hicieron o que dejaron de hacer los de Morena. ¿Qué tendrían que hacer para que realmente destaque su trabajo en las diferentes alcaldías? Porque no la van a tener fácil, van a tener enfrente sí a una jefa de gobierno, pero políticamente hablando sabemos cómo se las gastan y que no les gusta mucho el diálogo y que los van a ver como auténticos adversarios. ¿Cómo crees, Arnoldo, que se va a tener que dar esa relación entre la jefa de gobierno, los nuevos alcaldes de oposición, pero también que tienen que dar resultados, si no en el 2024 se las van a cobrar? Es una muy buena pregunta. Lo primero que tiene que hacer es cada alcalde integrar un equipo profesional, un equipo de directores generales, directores de área, coordinadores, que tenga una capacidad probada y comprobada, y dejar de ver la estructura de la alcaldía como un pastel. ¿A qué me refiero? Pues a que se repartan cotos de poder en función del número de apoyos que se recibieron durante la campaña, y las direcciones generales después estén en manos de personas que no tienen la capacidad, que no tienen la profesión incluso ad hoc para ejercer ese cargo. La alcaldía Benito Juárez es un referente, por eso ha refrendado por tantos años sus triunfos Acción Nacional. Es una alcaldía bien administrada. Yo creo que tiene que hacer observancia de las mejores prácticas de administraciones locales. Un alcalde que de veras quiera generar un cambio tiene que voltear a ver casos de éxito, no nada más en alcaldías de la Ciudad de México, en municipios exitosos de la República Mexicana, y por qué no también de otros países. Y prácticas innovadoras, gobierno digital, desde luego, acciones
para erradicar a fondo la corrupción. En el momento en el que la alcaldesa sorprenda a un funcionario público recibiendo un soborno, en ese momento, lejos de encubrirlo, lejos de negar el hecho, despedirlo y fincarle las responsabilidades de ley, no nada más retirarlo del cargo. Esas son las cosas que dejarían muy buen sabor de boca, que veríamos como un cambio profundo los gobernados. Ser institucional, ser realmente apegada a todo el marco legal, ser transparente y acercarse a los vecinos. Como, bueno, una práctica muy panista es el famoso miércoles ciudadano, un día de la semana en el que todos los servidores públicos adscritos a la alcaldía dejan sus oficinas, dejan eso de la fila del CESAC, de los protocolos para atender al ciudadano a un lado y se sientan en unos escritorios en la explanada frente al ciudadano que está demandando un servicio, una poda, una luminaria, cualquier tipo de gestión, pero directamente de cara con quien es el responsable del área. Ese acercamiento, que es una práctica muy, muy, muy tradicional del PAN, yo creo que generaría un cambio, ¿no? La percepción de que las cosas son totalmente diferentes. Y vuelvo al tema que dice Paco, ¿no? El desarrollo económico. A ver, todo esto, la administración pública funciona con dinero, con nuestros impuestos, pero para que haya recaudación tiene que haber actividad económica. Creo que un cambio muy profundo sería dejar de ver la parte del desarrollo económico como el mero ambulantaje, ¿no? Porque cuando hablan de desarrollo económico, pues vamos a hacer una feria en una explanada y vamos a invitar a los ambulantes para que ahí vendan tamales, para que ahí vendan artesanías. No, el desarrollo económico, el verdadero desarrollo económico se logra con inversión pública y privada. La pública está muy limitada, pero la inversión privada yo creo que puede ser un gran motor para el desarrollo. Generaría una excelente percepción ese alcalde que dijera, a ver, no le tengamos miedo a las actividades industriales. ¿Por qué no generar muchos empleos fijos, dignos y bien remunerados, permitiendo que en esas pocas áreas con usos de suelo, con infraestructura, pero que sí las hay, se asienten empresas altamente intensivas en mano de obra, pero de muy bajo impacto ambiental? ¿A qué me refiero? Industrias de la confección, de las artes gráficas, industrias manufactureras como la del calzado. ¿Por qué no atraer capitales para que se emplee mano de obra local en este tipo de actividades y que la alcaldía sea un elemento que vincule a esa producción con los mercados no nada más nacionales, sino también internacionales? Creo que es un tabú, pero urge ver como base del desarrollo humano la capacidad de generación de riqueza, y la única forma de generar riqueza es atrayendo inversiones para invertirlas en actividades industriales, insisto, altamente intensivas en mano de obra, de muy bajo impacto ambiental. No lo han hecho ningún alcalde que yo recuerde, ningún jefe delegacional ha puesto en sus prioridades el tema de la inversión privada y el tema de la generación de una industria ligera. Pero es el futuro, ¿no? Claro. Yo creo que hay muchas cosas que podemos ver que se han hecho en otras latitudes y hay tecnologías que nos deben de atraer, ¿no? Las tecnologías de la industria, de la comunicación, por ejemplo, la informática. Imagínense un corredor, así como hay un valle del Silicón, un corredor en la Ciudad de México de industrias de vanguardia, industrias tecnológicas. Yo creo que ese sería el verdadero cambio, ¿no? Romper paradigmas, dejar de creer que el empleo se resuelve dando permisos a los ambulantes. No, eso definitivamente no. Creo que la vocación de la Ciudad de México no es una vocación ni de hoteleros ni de restauranteros. Desde luego que bienvenida la inversión en este sector turístico, gastronómico, pero hay que ir mucho más allá. Y es este tipo de industrias innovadoras las que puede sacarnos de una postración que llevamos en la Ciudad de México ya de varias décadas. Muy bien, tenemos ya muy pocos minutos porque ya se nos está yendo el tiempo como agua, pero me gustaría tocar nada más dos cosas adicionales a la plática tan interesante que hemos tenido con ustedes dos. A ver, Paco, la primera sería
¿les gustó, te gustó a ti en lo particular esta alianza que logró varias alcaldías, que logró varios distritos en el Congreso de la Ciudad de México? Si te gustó, bueno, pues ¿te gustaría volver a ver esta alianza, o sea, con más partidos, con más fuerzas políticas, para la elección del 24, para elegir al nuevo jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México? Bueno, más allá del gusto, yo destaco, Miguel, el hecho de que se gesta por la presión, una vez que un cúmulo o un amplio grupo de organizaciones sociales, incluyéndonos, estuvimos pujando para que se fuese construyendo una agenda ciudadana, agenda que está presente, que está vigente y que queremos darle fuerza. El hecho de que se haya empujado y presionado a los partidos no era para que les hiciéramos la campaña, sino para hacernos escuchar. Y lo que vimos, en todo caso, en términos electorales, fue una eficacia electoral, promovida y presionada por la participación de los ciudadanía. Yo agregaría una parte importante. ¿Qué le faltó a este ejercicio? Que los partidos que tuvieron a bien y se convencieron que era importante, tuvieran apertura para poder incorporar a ciudadanos capaces y con visión política y con visión de futuro, para que estuvieran ocupando los cargos en términos reales. Sí, creo que en esa parte ahí está pendiente, habría que revisarla. Y sin embargo, bueno, por supuesto que en términos de eficacia y de presencia y empuje para la pluralidad, tuvo un efecto bastante importante, sí. Hay que revisar, de hecho está latente el compromiso de revisar los resultados, hacer una valoración detallada para ver la conveniencia en el momento dado de continuar con una labor de esta manera. Eso en términos de la participación y repercusión en los partidos. El compromiso de las organizaciones sociales con las que hemos tenido la oportunidad de ir participando, de ir comunicándonos, ese ejercicio está latente, está presente y está fortalecido. En un minuto, Paco, tu mensaje final. Bien, primero felicitar a todos los ciudadanos que salieron a votar, hacerle notar a los que no participaron que es importante su presencia y que digan lo que sienten, lo que quieren, votando, como el primer movimiento. Por esa parte, muchísimas felicidades a todos los que participamos de esa fiesta democrática. Y el segundo lugar, el hacer ver que hay muchas cosas que por delante por hacer para la Ciudad de México y para cada una de las alcaldías. No tengamos miedo de manifestar lo que pensamos, pero sobre todo tengamos la decisión de salir a organizarnos como ciudadanos, como dice bien, coincido plenamente, no por ello nuestro lema dice participación ciudadana y democracia plena, que participemos sí en las protestas con una propuesta. Y la protesta tiene que darse en el sentido, lo digo de manera un tanto figurativa, no estrictamente en ese sentido, pero la mejor protesta es organizarnos para construir las propuestas. En este orden, nuestra invitación es que se acerquen con Coordinadora Ciudadana. Estamos nosotros en 8 alcaldías y estamos trabajando de manera muy fuerte precisamente para darle seguimiento al trabajo de cada una de nuestras autoridades en las alcaldías y en el nuevo Congreso que va a ser la segunda legislatura. Y hago una particularidad, un señalamiento particular. Hay que acercarnos y conocer no solo al alcalde, sino a cada uno de los concejales, que hoy por hoy es una figura que hay que aprovecharla precisamente para manifestar las inquietudes y los problemas que tenemos en cada una de nuestras colonias y de nuestras calles. Es una figura que hay que considerarla porque es un servidor público y debe de ser uno de los vehículos para canalizar nuestras demandas también, por supuesto. Muy bien. Hasta allí, y agradecerte, Miguel, que nos hayas invitado al programa. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias, Paco, gracias, Arnoldo, y pues estaremos pendientes ahí cómo van planeando ahí los próximos alcaldes, alcaldesas, y seguramente antes de que tomen posesión, o una o dos veces, y las veces que sean necesarias,
hablaremos en este espacio si ustedes nos lo permiten. Encantados, de eso pedimos nuestra limosna y admiro y felicito esa labor ya de muchos años de Paco, la tuya, Miguel. Creo que este programa, este concepto de si yo fuera servidor público, su nombre es también todo un referente de lo que es esta invitación a la participación ciudadana, al involucramiento del gobernado en la toma de las grandes decisiones. Muy bien, gracias, muchas gracias por tus palabras, Arnoldo, gracias, Paco, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó aquí en WOW TV, antes Aztele TV. Siga con la programación de la televisora. Nos vemos. WowMX.tv. WowMX.tv.